Nómadas. Buscando respuestas. Bien, te avientes el inicio, Master. 3, 2, Q. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Nómadas, buscando respuestas. Cada semana hemos estado trayendo aquí especialistas en un montón de áreas, de la educación, de la vida, del deporte, de la música, de un montón de áreas que consideramos que son ahora muy necesarias, pues para hacer la vida más llevadera y también para aprender un poquito más, porque cada uno de los especialistas nos ha traído un montón de contenido bien interesante y estarán de acuerdo toda la gente que ha escuchado estos podcasts. Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad. La polémica ante las circunstancias actuales que envuelven nuestro entorno. La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas. Contenido actual y de vanguardia. Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta conciencias. Nómadas. Buscando respuestas. Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Master? Saludándote aquí con mucho gusto. Ya que casi preparándonos para volver a la actividad normal o a esta nueva normalidad, ¿no? Ya después de muchos días de estar encerrados en nuestras casitas, por fin se empieza a ver la luz un poquito. Contento aquí de lujo porque tenemos hoy un invitadazo, Master. Un invitadazo que nos va a platicar de todas sus experiencias, todo lo que ha hecho, cómo se ha desenvuelto en el mundo laboral y por cierto, cómo ha brincado de un momento a otro, porque ahorita vamos a platicar una anécdota. Fíjate que él, nuestro invitado de hoy, fue mi maestro de teatro hace mucho tiempo. ¡Órale! Entonces, con él aprendí a llorar en el momento que me dicen 3, 2, 1, llora. Oye, pues ¿qué? ¿Le dio clases cuando él tenía 10 años o qué? Porque está muy joven. Sí, es que nos robó la juventud a todos nosotros. Sí. Ajá, se me hace que él les absorbió la juventud a todos ustedes y mira a ti cómo te dejaron. Pues bueno, quiero presentarles a todos los que están escuchando a mi gran amigo Ro Valderas. Ro, bienvenido a Nova. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ali, muchas gracias por invitarme y efectivamente me robo la juventud de mis alumnos, es la conclusión del día de hoy. Haces bien. Haces bien porque ellos no saben qué hacer con la juventud, la desperdician. Sí, caray, se la beben. La malbeben. Pues vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, algo muy romántico para algunas personas, pero también muy intenso para otras, ¿no? Decidimos titular este podcast y vamos a hablar del título desde el inicio, porque de aquí parte todo. La vida es un gran escenario, ahí vamos a llegar a ese momento, ¿no? A ver cómo es que la vida es un gran escenario. Pero primero quiero que nos platiques, Ro Valderas, un poquito de tu trayectoria. Yo, tú y yo somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sé que estudiaste comunicación, pero te has desenvuelto dentro de la misma comunicación en muchos otros lados. Platícanos el origen, por favor. Pues mira, la verdad es que desde pequeño me gustó el ámbito de lo que es la comunicación, siempre me vi haciendo televisión y fue hasta que un día, literal, buscando oportunidades en la universidad, una de mis maestras, que se llama María López, que le mando un saludo enorme, me empezó a decir, a ver, ¿quién de los de aquí quiere participar haciendo como ir a contestar teléfonos a las 11 de la noche en un programa grabado de política? Entonces yo ni siquiera pensaba y levantaba la mano, yo decía, ok, contestar teléfonos es una oportunidad, va. Entonces pues empecé a hacer eso, a ser asistente de producción y el de las copias y todo, y así fue como empezó Ro Valderas en este rollo. A veces me metía de público en un programa de chavos y entonces estaba yo invitado, sentado, levantando la mano y dando mi opinión como universitario. Y así empezó hasta que un día necesitaban un reportero de deportes, que yo no sé absolutamente nada de deportes, llámese fútbol, americano, etcétera. Y entonces participamos 3 compañeros y yo. Uno de ellos expertísimo, Oscar Páez en deportes, otra que se llamaba Yasmín Arroyo, que era muy buena y era mujer, y Ro con sus sueños en la mano, porque no tenía ni idea. Y entonces nos fuimos los 3 a probar suerte, y la verdad es que ellos los empezaron a meter y a hacer cosas como prácticas, y como yo no sabía del tema,
pues como que me relegaban un poco, hasta que un día ellos como que se desesperaron, porque esto es de mucha paciencia, las oportunidades no llegan como de sí, ya te vi, te descubrí y sales, o sea, como que te van checando, te van calando. Ellos se desesperaron un poco, les llegaron otras oportunidades y la verdad es que yo iba todos los días con mi trajecito a sentarme ahí acabando la universidad sin comer desde las 2 de la tarde hasta las 6:30, a sentarme a buscar, y así estuve más o menos 3 meses, hasta que un día me acuerdo que el director de deportes que estaba ahí, Antonio Abascal, le pidieron que necesitaban un reportero para mañana y uno de sus reporteros estaba enfermo. Y entonces ahí fue la oportunidad. Y ahí que avientan al buen Ro. Y ahí volteó así desesperado y me dijo, a ver, ¿te avientas mañana ir a hacer un reportaje de gimnasia? Todavía ni me decía, y yo, sí, claro que sí. Por dentro me estaba muriendo, pero como ya estaba yo había visto cómo se hacían reportajes, ya estaba yo checando absolutamente todo eso, pues entonces me fui, hice mi primer reportaje, me sentía Peterson, ya te imaginarás, o sea, obviamente me puse a estudiar, y la verdad es que no lo dudé, simplemente yo jugué a lo que tanto había soñado por mucho tiempo, me aventé, lo hice, les gustó mucho y me quedé, pero aparte sin prácticas, ni sueldo, ni nada, o sea, me quedé como apoyo moral. Y entonces estaba yo ahí ya haciendo reportajes, después me jalaron a noticias porque les gustaba mucho mi forma de escribir, que yo escribía con mucho color, así se llama cuando le echas mucha crema a tus tacos, y les gustó mucho esa forma. Empiezo a entrar en noticias, que noticias es un estilo completamente diferente periodísticamente hablando, porque no puedes echarle flores a la noticia, sino tienes que hablarlo el qué, cómo, cuándo y por qué de manera fría. Y ahí fue donde empecé a escribir, hacer muchas cosas, y más adelante se dio la oportunidad de abrir el primer programa de televisión. Todavía no existía YouTube, cabe resaltar, el primer programa de televisión en la universidad. Definitivamente nos robas la juventud, porque imagínate, si no existía YouTube, imagínate, ya tiene un ratito, ¿no? Un ratote, no. Entonces imagínate, entro en la universidad, abrimos el primer programa de televisión, y cuando sale YouTube, entonces decimos, creo que el momento oportuno es de sacarlo, y entonces YouTube ni siquiera aguantaba los 10 minutos de video, entonces subías como 9 y tantos, entonces el programa, que era de 1 hora, lo subíamos en 4 pedazos, en 4 fragmentos, en una calidad de 3 pesos, pero ahí fue donde inició todo este rollo, y de ahí hice casting en Televisa como 25 veces hasta que me quedé en uno, y así te puedo seguir hablando un buen rato de pues cómo fue el proceso. Oye, Rodrigo, aquí me llama la atención, abriste con una idea muy padre, que creo yo que tiene mucho que ver con este asunto del escenario, de la vida y todas estas cosas, que a lo mejor no lo vemos todos así, y tal vez tú sí lo puedes ver de una manera más natural, pues por la vocación que traes, ¿no? Pero el asunto de mostrarse, Rodrigo, a lo mejor tú lo ves con mucha naturalidad, y ver la vida como un escenario para ti puede ser algo natural por la vocación que manejas, pero tal vez el mensaje aquí de fondo es mostrarse, exponerse sin miedo, aventarse, hacerlo, o sea, no quedarse con las ganas, y también el riesgo pues a la crítica, al fracaso, a las pruebas primeras que seguramente saldrán, si no mal, o a veces sí mal, o si no, pues no como uno esperaría, y este constante perfeccionamiento de las cosas que solamente se pueden dar pues trepándose al escenario de la vida o de donde sea, pero sin miedo, y mostrarse y enseñar, ¿no? Y exhibirse pues con todos los riesgos que pueda incluir. Y es que justamente eso no cualquiera se arriesga ese lanzamiento de paracaídas, donde te vuelves el centro de atención del alrededor y estás tanto al halago como a la crítica expuesto. Y yo creo que a partir de que nacieron las redes sociales, yo ahí es donde te puedo hacer como la analogía, donde todos nos volvimos conductores. Hoy todo el mundo aconseja, hoy todo el mundo lleva sus redes sociales, y en verdad, o sea, se han vuelto los mejores inspiradores dentro de su cuadra, ¿no? Tienen a su propio público, su propio timing, su propio rating, que ahora son los likes. Entonces, por eso yo creo que la vida es un escenario, porque además cuando tú vas a un trabajo y llegas por primer día, estás en la exposición, y tu público son tus nuevos compañeros, son tu jefe, que están checando a ver en qué momento te equivocas, a ver en qué momento brillas.
Y no todo mundo se atreve a mostrarse tal y como es y a vivir la adrenalina de ser tal cual con todo y a no seguir como la borregada y a lanzarte, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, iniciar mi negocio. Yo tengo un centro de entrenamiento artístico y lo inicié a como pude y fue a arrancarlo sin pensarlo, pensando que iba a haber críticas, pensando que iba a haber gente que me decía, no vas a poder, no vas a durar, no tienes ni siquiera la edad, porque inicié mi negocio a los 22 años. Entonces es exponerte mucho, pero pues es agarrarte los pantalones, y creo que así se empiezan las grandes ideas, que a veces ni siquiera sabes dónde van a llegar. Eso es. Cada paso cuenta. Cuando queremos dar el primer paso, es necesario estar preparado con lo que vendrá. Muchos simplemente ni lo intentan. Recuerda, el primer paso no lo da cualquiera. Es una decisión muy importante. El iniciar no te va a llevar directamente al éxito. Ten en cuenta que no hay atajos para llegar a los lugares que valen la pena. Lo excelente es que saldrás de donde estás y te acercarás a donde quieres llegar. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Michael Jordan. Toño. Oye, platícanos un poco de, tomando como ejemplo la experiencia que nos compartes de que fuiste a hacer infinidad de castings. ¿Qué sentiste cuando en el primero fuiste bateado, en el segundo fuiste bateado, en el tercero fuiste bateado, y así? ¿No llegó un momento en el que dudaste de que, o te preguntaste, ¿en realidad sí soy para esto? ¿O el mundo me está diciendo que no y yo sigo insistiendo? No sé, ¿cómo te sentiste en ese? Híjole, es que la realidad, Toño, es que a veces lo sigo dudando. O sea, hay momentos que aunque tengas un programa y todo, o sea, con que un día te equivoques y digas algo mal, porque a veces pasa. Yo que estoy en un programa que es todos los días 2 horas, y llevo 5 años, pero 10 ya en Televisa, el ser siempre congruente y correcto, a veces no se puede, porque a veces la riegas, a veces la cagas como humano, y entonces ahí es cuando te preguntas si es realmente, pero cuando recuerdas tus castings y tus audiciones dices, si en ese momento dudaste, después viene otro voto de confianza. Y yo te puedo decir que tengo maestría en castings, maestría en puertas cerradas en la cara. Me acuerdo uno de los castings más fuertes, y creo que alguna vez te lo comenté dándote clases, eso fue en México. Me fui a un casting para un reality show pues muy importante, me estaban grabando, llegué con mi currículum, lo puse en la mesa, y un productor muy importante que ha hecho, bueno, que estaba, ya sabes, hacen los programas de Siempre en Domingo, o hacían esos programas, agarró mi currículum y me lo aventó enfrente de mi cara y me dijo, tú no sirves para esto, regrésate a estudiar. Y yo me había dado de baja en la universidad ese semestre por ir a buscar mi sueño. Pues imagínate, tenía 18 años, crees que el mundo te va a estar esperando, y se me entumieron los labios, no podía hablar porque no supe reaccionar, nunca me habían botado las cosas así. Y lo que sabía es que ya con el tiempo entendí que él me estaba calando, él quería que recogiera eso y me inventara, pero pues no sabía. Imagínate, me fui sin dinero, ni siquiera tenía dinero para regresarme, o sea, solo me fui a buscar un sueño, una meta, y cuando me avientan el currículum, que para mí significaba fotos, un estudio de fotos que me tomé, que en ese entonces, hoy te tomas cualquier foto, pero en ese entonces no había las cámaras tan pro y así, entonces fue muy difícil, pero yo creo que todo eso me fue construyendo. Pero sí, la verdad es que me costó muchas lágrimas, le lloré muchísimo, me frustré muchísimo, y pues también la familia influyó mucho, porque gracias a Dios mis papás estaban atrás de no te decaigas, vas para adelante, y eso es lo que me reconfortaba mucho. Oye, y yendo de lo general a lo particular, esto es, no, mejor digo al revés, de lo particular a lo general, de la experiencia particular que nos estás contando ahorita. Está cayendo un aguacero tremendo acá. Sí, está cañón, aquí también. Estamos teniendo ahí un problema con la conexión. De lo particular a lo general, cuando tú cuentas todas estas anécdotas, esas experiencias, ¿de qué manera puedes llevar todo lo que te pasa en un ambiente particular
a la vida en general, a otra toma de decisiones, familiares, de amigos, de trabajo, de manera de ver la vida, de manera de ver los problemas, de manera de ver los retos, a las cosas a las que te tienes que enfrentar. Esta maestría en castings y de rechazos y todo esto, ¿cómo te ha curtido? ¿Cómo te ha afilado el hacha? Pues yo creo que a darme las tablas para no dejarse caer en un ambiente que es difícil porque todo el tiempo cambia. Un día puedes tener un programa y el otro día te dicen gracias, ya no, porque cambiaron los presupuestos, cambiaron algo. Un día me pasó así con un programa en el que estaba. Entonces aprendes a darte cuenta que nada es para siempre, que tienes que trabajar todos los días, que no te puedes confiar, a tener una capacidad de resiliencia, pues marca ACME, y sobre todo una tolerancia a la frustración, donde tú puedas, es inevitable que te sientas mal, pero a saber que un proyecto no te define, que no va a definir tu carrera, ni un programa, a que no puedes poner tus huevos en una sola canasta. Yo estoy en Televisa, por ejemplo, en el programa, pero acaba el programa y me voy a mi escuela y trabajo en eso, y además de mi escuela tengo mis proyectos personales donde doy mis cursos, donde doy mis conferencias, hago ejercicio, y todo eso de alguna manera me ha ayudado a no enfocarme en que mi vida es el medio, porque yo soy el dueño de mi vida, no el medio me va a controlar a mí. Que creo que ahí está la estrategia, porque si tú dejas y enfocas todo a eso, incluso puedes tener 25 años de carrera, y me ha tocado despedir a muchos compañeros que tienen 30 años en una empresa, 25, y de un día para otro les dicen, muchas gracias, ya no me funciona por la razón que sea. Entonces sí me ha curtido, pero para bonito. Fíjate que eso es importante, no poner solo todos los huevos en una sola canasta, y a veces cuesta trabajo, ¿no? Empezar a diversificarse en muchas cosas, sobre todo por la iniciativa, la voluntad de querer hacerlo. Muchas veces conscientemente a lo mejor pensamos en que es necesario, en que no está bien dedicarse a una sola cosa o tener una sola cosa, sino diversificarse, pero dar el paso, generar esa voluntad y darle para adelante, eso cuesta mucho trabajo. Yo he visto que tú has desarrollado muchos hacks o life hacks al respecto, porque, compartes mucho en tus medios digitales acerca de todo esto de la meditación y muchas cosas así que me parecen interesantes y creo que influyen en cómo ir tomando estas decisiones y cómo ir dando el siguiente paso. Platícanos de ello. Ok, pues mira, yo siempre he creído que tener un micrófono, a medida que se abrieron lo de las redes sociales mucho más, porque me veía yo a los youtubers, a los influencers, hay cosas que me agradan, hay otras cosas que no tanto, y cada día que estoy frente a un micrófono me siento muy responsable, porque además no solo soy líder de opinión en la televisión, yo doy clases desde hace mucho tiempo a niños, adolescentes y adultos y muy adultos. Y siempre que tú tienes un micrófono cercano o lejano, virtual o no virtual, tienes una responsabilidad muy grande con lo que estás diciendo y con tu grado de congruencia. Entonces yo no puedo promover algo que no soy, no puedo dar algo que no tengo. Y me he puesto a trabajar mucho en esa parte. Yo para poder estar contento, para poder estar con la vibra, no me la puedo crear porque no puedo fingir eso. O sea, el hacer teatro es en el escenario, no en la vida. Y entonces, para yo poder tener ese equilibrio, me ayudo de diferentes herramientas, como lo es el ejercicio, que me mantiene estable, me mantiene contento, me activa. Para que yo llegue al programa así, pues me activo con el ejercicio. Yo medito, no todos los días, pero trato de hacerlo la mayor cantidad de días a la semana, que me ayuda a entenderme por dentro, a cuestionarme, leer. La verdad es que antes, hace 3 años, no leí absolutamente nada. Yo decía que flojera, y un día llegó un libro que me cambió la vida, justamente era como de cambio de hábitos, que ahí fue donde empecé a leer, y ahora mi reto siempre es mínimo un libro al mes. Y eso la verdad es que me ha dado herramientas para defenderme de todo eso, a tener mayor conciencia y a no enfocar mi ojo en una sola área, sino tenerlo en diferentes cosas, porque además yo tengo una esposa, entonces también tengo que cumplir esa parte como esposo, como hijo, porque tengo a mis papás, tengo a mi hermano, soy director de una escuela, además soy docente, soy conductor, pero soy reportero y algunas veces edito, soy creador de contenido de mis redes. Entonces saber de qué es lo que quiero hablar para no sufrirlo, sino realmente porque tengo algo que decir. Entonces es como ir acomodando tu vida a modo que la puedas jugar a tu ritmo y no ella juegue contigo. Cada paso cuenta.
El autoconocimiento es una forma de amor que te permite tener paciencia con tus debilidades, humildad en tus fortalezas y paciencia para influir de una forma positiva en ambos planos. El autoconocimiento sirve para conectar con tu propia esencia y sentir la luz que surge de este equilibrio interno. Nómadas. Buscando respuestas. En la escena, en el escenario, ahorita que te estoy escuchando jugar varios papeles, donde eres varios personajes y cada uno con su propia personalidad, ritmo, trabajo, horarios, complicaciones y todo lo demás. Como en este asunto que platicábamos al principio, ¿no? De ver la vida como un escenario, ¿cómo consideras tú que tenemos que visualizarnos? Porque cuando yo veo un escenario, pues cada quien tiene un papel, ¿no? Si es un escenario de teatro, un escenario de ópera, un escenario musical, pues habrá quien ocupe ciertos lugares, hay unos que están más al frente, unos más atrás, unos en medio, unos se mueven más, unos arrancan más aplausos que otros pasan inadvertidos en el escenario. Si esto lo llevas a nuestra vida, ¿tú cómo consideras que tenemos que empezar a perfilarnos para aparecer dónde dentro del escenario? Yo creo que la palabra sería vivir sin poses, a vivir sin una máscara, que nos cuesta mucho trabajo. Todos ocupamos una máscara para tener un rol en la sociedad, para ocupar un lugar, para que nos ser aceptados. El día que tú te empiezas a quitar esa máscara, no se puede en un 100% porque siento que nadie es completamente real, pero tratar de llevarlo a la vida en general y a la televisión, que es mi caso, te quita muchos pesos de encima. ¿Y cómo lo logras? A través del autoconocimiento. Si tú te conoces y trabajas a través de tus valores, de tus creencias, de tu congruencia, de lo que tú crees, es muy fácil porque puedes